Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí para esta sexta clase del curso de redacción de general y vamos a continuar con lo que nos quedamos mejor dicho, vamos a continuar lo que la quedamos pendiente en la clase anterior, ¿no? Me van a permitir subir el... Ajá, acá está. Muy bien, ¿no? Aquí está. ¿Ya ven bien? Muy Sí, bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Bien, entonces el día de hoy vamos a meternos ya de lleno en este asunto de los párrafos, porque vamos a ver las oraciones y sus interrelaciones, ¿no es cierto? En sus interrelaciones. Entonces, vamos a entrar ya este, a ver este asunto de la, eh, de la organización propiamente de la redacción, ¿no? Eh, Fíjense, en las clases anteriores hemos hablado de la existencia de frases nominales y de frases verbales, ¿no? Hemos intentado hacer unos ejercicios acerca de las frases nominales y de las frases verbales, ¿no? Y esto lo hemos hecho con la finalidad de entender qué cosa es una oración, ¿no? Es una oración. Y una oración es fundamentalmente la combinación de una frase nominal más una frase verbal, ¿no? Claro, no es cualquier frase nominal o cualquier frase verbal, porque hay una condición básica. ¿Cuál es esa condición básica? El cumplimiento de las funciones de sujeto y predicado, o lo que yo llamo el cumplimiento de las funciones de referencia y de comentario, de tal manera que una estructura oracional básica es la que está integrada por una frase nominal más una frase verbal, donde la frase nominal es la referencia, es decir, la que evoca el objeto, la que nos dice de qué estamos hablando, y la frase verbal es la que tiene que ver con el comentario acerca de ese objeto, ¿no? De ese objeto que estamos evocando por medio de las palabras. Entonces, no existe una oración donde no se cumpla esta regla, es decir, donde no haya una frase nominal, ¿no es cierto?, que se aúne a una frase verbal con la condición de que la frase nominal haga la referencia y la frase verbal realice el comentario. Ese es un punto que tiene que quedar clave. Por ejemplo, yo no puedo decir Casa Blanca y eso es una oración. No, eso no es una oración. ¿No? Casablanca es una película. Ah, ya. Entonces yo tengo Casablanca, ¿no es cierto? Y comento de Casablanca es una película, ¿no? Entonces, recién estamos ahí ante una oración porque la frase nominal Casablanca me evoca un lugar, ¿no es cierto? Un lugar de Argelia, ¿no? O me puede ubicar una película, la famosa película Casablanca, ¿no es cierto?, que se desarrolla justamente, si no me equivoco, en Argelia, ¿no? Y es protagonizada por Humphrey Bogart y Liv Ullmann, ¿no? Ahora, ¿qué puedo decir yo? ¿No es cierto? Casablanca, puedo comentar, es una bella ciudad, y ahí estaría la frase verbal, es una bella ciudad. O podría decir, Casablanca es una película, ¿no? En ambos casos estamos ante oraciones porque existe una frase nominal, ¿no es cierto?, donde hay un nombre que
que evoca un objeto, ¿no? Y hay un verbo que permite, con otros elementos, realizar un comentario. Ahora bien, este nombre, que es el núcleo del referente, que nos permite establecer la referencia con los objetos, ¿no? Este nombre que nos permite establecer la referencia con los objetos, ¿no? Tiene que tener algún tipo de relación, ¿no? Con el comentario, ¿no? Con el comentario. ¿Qué significa esto? Que existe una regla por la cual el sujeto, ¿no es cierto?, puede relacionarse con el predicado o el referente puede relacionarse con se fue un ratito, un momentito, ¿no? El referente puede relacionarse con el comentario, ¿no? Puede relacionarse con el comentario, ¿no? Pero en un orden determinado. No puede hacerlo de cualquier manera. No puede hacerse esto de cualquier manera. Y entonces existe la famosa regla de concordancia oracional. Y esa concordancia oracional es la que nos permite, ¿no?, realizar una construcción adecuada, ¿no es cierto?, a la elaboración del mensaje. ¿En qué consiste esta regla de concordancia oracional? En que el núcleo del referente, que siempre es un nombre, ¿no es cierto?, debe concordar en número y en persona con el verbo que siempre es el núcleo del comentario. Que siempre es el núcleo del comentario. En la frase, perdón, en la oración, Casablanca es una película, ¿no? La frase nominal Casablanca, que hace la función de referente, ¿no es cierto? La función referente, la función comunicativa de referente, ¿no?, tiene como su núcleo casa, ¿no?, que está modificado por un adjetivo que es blanca, Casablanca. Pero el núcleo es casa. Casa está en singular. Yo estoy hablando acerca de Casablanca y tiene que concordar con el verbo del núcleo del comentario, con el verbo que es el núcleo del comentario, tiene que concordar en número, Casa Blanca. Pero también tiene que concordar en persona. ¿Qué significa eso? Casablanca es algo de lo que estoy hablando, tercera persona, tercera, es de lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces ¿no es cierto? Una película es un comentario bien hecho, ¿no es cierto? Porque están concordando el nombre de Casablanca con el verbo de es una película, ¿no? Están concordando en número y en persona. Lo mismo sucede si yo digo tú eres una persona buena, ¿no? El tú es la persona que escucha, la segunda persona. Entonces no puedo decir tú es, no, sino tú eres una buena persona. Eres una buena persona, ¿no? Y además, ¿no es cierto? Cuando digo yo, no puedo decir yo eres, no puedo decir yo es, no. Tengo que decir yo soy una buena persona, porque están los dos en singular y los dos están en primera persona. Soy siempre será el que habla. Yo soy siempre será el que habla. Tú siempre será el que escucha. Él siempre será de quien se habla. Y eso tiene que concordar, esas personas, primera, segunda y tercera, tienen que concordar con el verbo soy yo.
eres tú, es él. Casablanca es una película. Tú eres buena persona. Yo soy un sinvergüenza. Sí, don Elvis. No, no, no. Ah, ya, Estoy... ya. Entonces, esa regla de concordancia es importantísima. Es importantísima. Y entonces, lo primero que hay que ubicar en una frase, perdón, lo primero que hay que ubicar en una oración construida es de qué se está hablando. Pero como en el castellano la referencia y el comentario pueden ser ubicados de distintas maneras, en diferentes posiciones, es lo que se llama en lingüística con diferente distribución al interior de la oración o del párrafo. Entonces lo que sucede es que a veces uno se confunde y dice, eres una buena persona, ¿de qué estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es tu referencia? A que eres una buena persona. No, 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 no. La referencia es tú. Y el comentario es, eres una buena persona. ¿Se dan cuenta? Ahí, ¿qué ha pasado? Que la referencia está sobreentendida. La referencia está sobreentendida. Pueden haber otros casos también, ¿no? Donde yo puedo cambiar de posición la referencia y el comentario, ¿no? Y yo puedo decir, como dicen los charapas, ¿no? Buena persona es él, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De él. Y estoy diciendo que es una buena persona. ¿Se dan cuenta? Ha variado la distribución, ¿no es cierto?, en la oración, pero la referencia no ha variado. Él es una buena persona. Una buena persona es él, ¿no? Entonces se sigue hablando de él, ¿no es cierto? De él. Ya hay diferentes maneras de, de ir relacionando. Siempre hay que saber ubicar, pero la clave para la ubicación de la concordancia es el verbo conjugado. Si yo digo es él o ella mi referencia, es de quien estoy hablando. Si yo digo eres, mi referencia será la que escucha, la persona que escucha. Si yo digo soy, mi referencia será la persona que habla. Y todo lo demás es parte del comentario. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay que tener mucha perspicacia, porque uno dice, me dijeron tal cosa, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es la referencia? ¿De qué o de quién estoy hablando? ¿No? Entonces, algunos dicen no, pero si me es el que habla, el que emite el mensaje, pero ya la pregunta que yo he dicho es ¿de qué estoy hablando? Esa es la pregunta que yo he hecho. Me dijeron tal cosa. Ellos dijeron a mí tal cosa. Estoy hablando de ellos, estoy hablando de ellos. ¿Se dan cuenta? Eso hay que tener perspicacia. Para ubicar bien la concordancia, hay que fijarse siempre en el verbo conjugado. En el verbo conjugado, no en el verbo sin conjugar, en el verbo conjugado. El verbo conjugado es el que está en el pasado, en el presente, en el futuro. En la primera, segunda o tercera persona. Está en el modo indicativo, en el modo subjuntivo, etcétera, etcétera. Continuamos. No. Ahora, claro, esta concordancia
¿no? No es una cuestión que siempre sea simple. Ella canta, claro, concordancia simple, pues, la concordancia nacional, ¿no? Ella, es de la que estoy hablando, canta. Yo canto, el que habla, canta. Eso es lo que estoy diciendo. Tú cantas, tú que me escuchas, cantas, sabes cantar. Eso es lo que estoy queriendo decir. Pero si el referente es simple, entonces el verbo va en singular. Si el referente es complejo, el verbo debe ir en plural. Si yo digo los avestruces, ¿no? Cantan, ¿no? Porque el número es plural, ¿no? Corren, ¿no es cierto? Atacan, son feroces, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va en plural. Pero también se puede complejizar de otra manera, ¿no? No solamente con el plural. Si yo digo eh, las garzas y las cigüeñas, ¿no es cierto?, pertenecen a la misma familia, yo ya tengo dos elementos, las garzas y las cigüeñas, y si tengo dos, es en plural. La concordancia es en plural, las garzas y las cigüeñas son de la misma familia, ¿no? Son de la misma familia. Entonces, ese punto, ¿no es cierto? Ese punto hay que tomarlo con calma. Eh, su, su, uno podría tomar la letra de un tango, ¿no? El día que me quieras. ¿De qué estoy hablando? Me voy al verbo conjugado. Me voy al verbo conjugado. El día que me quieras. Tú, ¿no es cierto? El día que me quieras. Estoy hablando de tú. Estoy hablando al que escucha. Y le estoy diciendo el día en que me quieras. ¿Se dan cuenta? ¿No? Así dijo Don Quijote. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es nuestra referencia? Don Quijote. Don Quijote dijo así. Cosas veredes, Sancho, ¿no? Cosas verás, Sancho. ¿De quién está hablando? De Sancho. Sancho, verás cosas. ¿Se dan cuenta? Yo puedo complejizar, por supuesto, la referencia, puedo complejizar el comentario, los puedo complejizar, los puedo hacer mucho más largos, puedo dar mucho más información, etcétera. Podría decir, este, Sancho, amigo mío, ¿no es cierto? Mi fiel escudero, ¿no? Verás cosas inverosímiles en los próximos siglos. Igualito, Sancho es el sujeto, ¿no es cierto? Sancho, escudero mío, ¿no? Eso sería el sujeto. Verás cosas inverosímiles en los próximos siglos, es todo el mundo. Y yo puedo esto, extenderlo, extenderlo y extenderlo. Ahora, claro, según la regla de concordancia, ¿no es cierto? El referente, ya se los he dicho, ¿no? Es en primera persona, va el verbo en primera persona. El referente es el referente es el que habla, entonces el verbo va en primera persona. El referente es el que escucha, va en segunda persona. El referente es de lo que hablamos o de quién hablamos, entonces el verbo va en tercera persona. Y también sus, uh, sus respectivas variaciones plurales, ¿no? Respectivas variaciones plurales. Muy bien. Cuando se forma una oración, ¿no es cierto? No es que haya solamente, no es que haya solamente elementos que, como el nombre, que son modificados por el artículo, que son modificados por el adjetivo.
No solamente existe eso, sino que existen elementos como el verbo, que puede ser modificado como el adverbio. Sin embargo, sin embargo, existen palabras, ojo, palabras, no desinencias, palabras que funcionan sueltas, ¿no es cierto? Que cada una es una palabra, no parte de una palabra, que no tienen información nocional, que no dan razón de una noción, que no dan razón de un objeto, de una idea que tenemos acerca del objeto, etc. Esas son las llamadas, esos son los llamados relacionadores, relacionadores. Y existen dos tipos de relacionadores, que son las preposiciones y las conjunciones. Estos relacionadores de las preposiciones las preposiciones están en razón eh, más bien de una ubicación en el espacio, de una ubicación en el espacio. Me indican dirección, me indican destino, me indican posición, me indican lugar, me indican procedencia, todos esos son, ¿no?, ubicaciones en el espacio, ¿no? Pero también me pueden indicar eh, finalidad, o me pueden invocar, me pueden evocar, por ejemplo, relaciones como la de tránsito, la de causa, la de ausencia, ¿no? La de instrumento o la de compañía. De esto ya hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Pero una de las características de las preposiciones es que eh, anteceden siempre a una palabra en razón de una función determinada. Yo voy a Lima. Yo no puedo decir yo voy a. En inglés sí, I'm going to, puedo decir eso. Y no necesariamente dicen a dónde, ¿no? Entonces, si yo digo I'm going to, ¿no? En inglés, en castellano eso no puede ser. Yo voy a Lima. Yo voy a hacer tal cosa. Yo voy a fabricar tal otra. ¿Se dan cuenta? Siempre hay un complemento, ¿no es cierto?, detrás de la preposición. ¿Conformando qué? Una frase preposicional. Las frases preposicionales son las que tienen una preposición como una unidad lingüística antecedente, como una unidad lingüística antecedente. ¿Ya? Muy bien, entonces habíamos dicho que teníamos estas preposiciones hacia, para, por, hasta, ¿no?, etcétera, y yo iba detallando acá el tipo de relación que podía, este, eh, del cual podían informar. El día de hoy nos vamos a dedicar a un tipo de relacionadores que es la conjunción, ¿no? Que es la conjunción, donde hay una relación más bien de carácter lógico, lógico. Las preposiciones se mueven en el espacio, en la relación causa-efecto, en la relación del tránsito, etcétera. Ese tipo de relación. Pero las conjunciones se mueven en un nivel lógico, en un nivel lógico. Por ejemplo, y las preposiciones y las conjunciones pueden unir eh, una serie de, ¿cómo se llama? Una serie eh, de elementos, o sea, no solamente palabras, otras palabras, sino también frases enteras, incluso oraciones enteras pueden tener las preposiciones, pueden, pueden ser integradas por las preposiciones y las conjunciones. Detrás de una preposición puede ir cualquier cantidad de categorías gramaticales. Muy bien, pero, pero las conjunciones, ¿no es cierto? Las conjunciones tienen otras características. Unen, ¿no es cierto? Unen, indicando qué tipo de relación existe, ¿no? Hasta ahí
son igualitas que las preposiciones, porque las preposiciones también indican qué tipo de relación existe y une. Por eso son relacionadores. La diferencia está en que las conjunciones se mueven en el mundo lógico, ¿no? No se mueven en el mundo del espacio, del tiempo, de la causalidad, no, se mueven en un mundo lógico, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Juan y Pedro fueron, la relación lógica entre Juan y Pedro es una relación de hilación entre las palabras. La referencia de Juan y Pedro me indica que ambos están unidos realizando algo que va a señalar el comentario, ¿no es cierto? Juan y Pedro saltaron la valla, ¿no? Pero están juntos. Lo mismo hace la conjunción E, pero la conjunción E se da solamente para aquellos casos en los cuales la palabra que sigue ofrece dificultades, ¿no? De carácter de pronunciación, ¿no? Y generalmente se escribe E delante de otra palabra que comienza en I. No pasa lo mismo con la palabra ni, ¿no es cierto? Que es un tipo de conjunción de descarte. Yo digo hilación correlativa negativa, ¿no? De descarte. O sea, ni esto ni lo otro, ni tú ni yo, ¿cierto? Las copulativas. Ni se te ocurra. Hay un descarte en mí. En que sencillamente hay unión, pero ese que no tiene, no, es bien interesante este caso. Ese que no tiene ningún tipo de significado, no me indica ningún tipo de relación. Yo no sé por qué lo han puesto dentro de las conjunciones, porque la verdad es que no dan ningún tipo de relación. Yo creo que lo que dices es cierto. Ese que, ¿qué significa? No tiene significado. Sin embargo, es un relacionador. Perdón, perdón, disculpen. Nosotros no decimos, ¿no? No creo tú vayas ahí. No decimos, no hablamos. Cuando decimos no creo que tú vayas ahí, el que me dice que esa oración compuesta, no creo que tú vayas ahí, ¿no? Esa oración compuesta, no me está diciendo que no están unidas una al costado de la otra, sino que tienen una unión a través del que, pero ese que no significa nada, es una conjunción, es decir, una palabra que une, pero no significa nada. No tiene la unión no tiene la información de I que integra, o E también que integra, ni la información de ni, ¿no es cierto?, que desplaza, en el sentido de que deja de lado, ¿no es cierto?, ni esto ni lo otro, ¿no es cierto? No, el que sencilla y únicamente no tiene información. Si el que tiene información, porque también existen casos en que el que tenga información, no es una conjunción. La casa que compraste es cómoda. La casa que compraste es cómoda. Ese que sí tiene información. Porque yo digo, la casa es cómoda y que compraste, tú compraste ¿qué? La casa. Ese que está reemplazando a la casa. La casa que, la casa que compraste. Ahí sí hay información. Pero si yo digo, no creo que lo haga, ¿qué información tiene que? Ninguna. Ninguna información. Entonces, yo puedo hilar las palabras a través de conjunciones, con la conjunción y puedo hilarlas, ¿no es cierto? Con la conjunción ni puedo hilarlas, con la conjunción que puedo hilarlas, ¿no es cierto?
Pero esa hilación, ¿cierto? Que se realiza tiene, tiene información distinta. Estoy bostezando porque, y le ruego que me disculpen, de repente terminamos la clase un poco antes, ¿no? Hoy, porque la verdad que hoy día, no sé por qué, pero me siento muy cansado, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, este tipo de relación, ¿no es cierto? Es por hilación, no me lo leí. No, el ni, ¿no? Es por una hilación correlativa negativa, o sea, te descartan, ni esto ni lo otro, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando se habla de conjunciones, no se quiere decir que los términos van a unir las cosas. No, 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 no. Se dice que van a establecer una relación determinada, ¿cierto? Que tiene características de una relación lógica. Una relación lógica. Hay conjunciones que están por el lado de lo contrario, que son adversativas, ¿no es cierto? No son adversativas. Entonces yo digo, no obstante, no obstante. ¿No? Entonces, vamos a subir un cerro, ¿no? Entonces yo puedo utilizar este no obstante, ¿no? En relación con algo que dificulta esa subida al cerro. Entonces puedo decir, no obstante que estoy adolorido, voy a subir al cerro. ¿No? Eso significa que respecto de un hecho hay una dificultad negativa. Hay una dificultad negativa. No obstante, que estoy cansado, voy a subir al cerro. No obstante que estoy en desacuerdo contigo, me voy a permitir tomar un café en el restaurante tal. O te invito a tomar un café. No es tanto que estoy en desacuerdo, no obstante que estoy en desacuerdo. Entonces, ese no obstante implica una dificultad anterior que el hablante no acepta, ¿no? Pero que a pesar de ello, y el a pesar tiene que ver también con el no obstante, ¿no es cierto? Eh, el hablante decide hacer un esfuerzo para superar esa animadversión o ese desasosiego que le provoca lo que el otro haya dicho, hecho, etc. No es el mismo, no es lo mismo que pero, ¿eh? Porque el no obstante implica después una superación de lo anterior, de aquello que molesta. El pero no, el pero sencillamente contradice, pero no está bien lo que hiciste, pero no está bien lo que hiciste, pero yo te dije, sí, pues tú me dijiste, pero no te hice caso. A pesar que, doctor, disculpe, o sea, a pesar que, digamos, contradicen lo anterior con un no obstante, un pero o un sin embargo, quiere decir que cada palabra tiene un significado o una particularidad que lo distingue del otro. Así es, en eso estoy insistiendo en este momento. En eso estoy insistiendo en este momento. No es lo mismo utilizar no obstante que utilizar pero. No es lo mismo. No es lo mismo. El no obstante supone un desacuerdo del hablante anterior que se supera con la actitud que toma, ¿no? No obstante que lo traicionó, lo ayudó, ¿no? Se supera, ¿no? Y lo anterior
no es aceptado por el hablante o por quien ha ejecutado la acción. No es aceptado. El pero es contradictorio con lo anterior, pero no supera nada. Sencillamente va a la contradicción. El más también, el más cuando equivale a pero, ¿no es cierto? También va a la contradicción. O sea, lo que viene después del pero va a contradecir lo anterior. Pero ¿cómo has hecho eso? Hay algo que se hizo y ahora el pero dice, pero ¿cómo has hecho eso? Quiere decir que va a contradecir lo anterior. No debiste haberlo hecho. ¿No? El aunque tiene que ver con el no obstante. Tiene que ver con el no obstante. Fíjense, aunque significa, implica una superación de lo anterior, ¿no es cierto? Aunque haya sucedido algo, aún si ha sucedido algo, aún si ha sucedido algo desagradable, ¿no? Mira, aunque hayas robado la, la vajilla de plata que tenía, yo te perdono, no te preocupes, ¿no? Tiene que ver con el no obstante. El sin embargo, no. El sin embargo, tiene una característica muy especial. Una persona dice algo, una persona dice algo, y otra la interrumpe y le dice, sin embargo de lo que usted ha dicho, ¿no es cierto? Sin embargo de lo que usted ha dicho, o sea, sin dejar de lado eso que usted está diciendo, sin dejar de lado eso que usted está diciendo, ¿no es cierto? Sin embargo, podríamos también sostener esto otro, esto otro, esto otro, esto otro y esto otro. Ahí no hay enfrentamiento. Hay un, o sea, tomo en cuenta lo que usted dice, ¿no es cierto? Y ahora yo digo lo mío. Ese es el sin embargo. Si la persona utiliza en vez del sin embargo, el no obstante, Tendría que haber, no, tendría que haber una, no, 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 son diferentes. Porque el sin embargo no niega lo anterior, ni está en desacuerdo con lo anterior, ni le fastidia lo anterior. claro, El no obstante sí, pero si aún así utiliza el, el sin embargo, sí. ¿no? Claro, pero no, O no, no obstante, ¿no? Pero, claro, o sea, no, ¿qué no pasaría es, ahí? no es propio, no es propio. El sin embargo no tiene la función de negar lo anterior. Sin negarlo, puede estar en desacuerdo. El no obstante niega lo anterior, no le gusta, no es correcto para él. Igual que el aunque. Aquí en las conjunciones hay que ser bien, ¿cómo se llama? Bien abusados, ¿ah? Bien abusados hay que ser. El aunque también es como el sin embargo, ¿no? No, es como el no obstante. Ah, como no está, o sea, no, es la negación. Así es. Hay una negación de lo anterior, un desagrado respecto de lo anterior. Aunque hayas hecho esto, ya, ¿qué importa? Ya. Dejémoslo así. Aunque has hecho mal tu trabajo, te pagaré. Sin embargo, ahí no se puede utilizar el sin embargo ni jugando. No se puede. Porque el sin embargo no tiene que ver con el desagrado con lo anterior. Al contrario, yo acepto lo que usted dice. Sin embargo, le puntualizo esto y lo otro.
Pues viene el sino, ¿no? No es esto, sino lo otro. No es esto, sino lo otro, ¿no? No es esto, sino lo otro. Una afirmación que se niega, ¿no? No es esto, sino lo otro. Una, una, no, perdón, una negación que se afirma. Una negación que se afirma. Eso es, una negación que se afirma. El empero es como el pero, ¿no? Implica una toma de posición distinta que descarta la anterior. Una toma de posición distinta, ¿no es cierto?, que descarta lo anterior. En el tipo de relación se dice contradicción, exclusión, contradicción no excluyente. ¿No es cierto? Contradicción no excluyente. Ahora, las conjunciones distributivas son aquellas que van en pareja, ¿no? Bien esto, bien lo otro, ya sea esto, ya sea lo otro, sea así, sea así, ¿no es cierto? O, u, o no, u, ya, no, u, ¿no es cierto? Y ahí queda, ¿no? Es decir, bien hagas esto, bien hagas lo otro, el resultado será lo mismo, ¿no? Ya, ya sea que, ¿no es cierto? Ya sea que suceda esto, ya sea que suceda lo otro, da lo mismo, ¿no es cierto? Sea tal cosa o sea tal otra, no importa, ¿no? O esto o lo otro, da lo mismo, ¿no es cierto? O sea, le llaman distributivas porque distribuyen sin contradicción, ¿no es cierto? Distribuyen sin contradicción las palabras, ¿no? A eso, por eso le llaman distributivas, ¿no? Las disyuntivas sí, las disyuntivas son las que excluyen, ¿no? Y la O tiende a ser una disyunción fuerte, una exclusión, ¿no es cierto? Una exclusión, una disyunción fuerte. O esto o lo otro, ¿no? O esto o lo otro. Y después vienen estas conjunciones explicativas, ¿no? O, o si no, mejor ejemplo son esto es decir, o sea, y viene toda una explicación después, ¿no? Que puede ser una aclaración, que puede ser una, una manera de mirar distinta a las cosas, ¿no es cierto? Pero siempre explicando algo anterior, siempre explicando algo anterior. Este tipo de relacionadores van a estar muy frecuentes, van a ser muy frecuentes en las oraciones y van a marcar los tipos de oración, los tipos de las oraciones. Es decir, no hay, no hay, mejor dicho, hay una manera de clasificar las oraciones, es decir, qué tipos de oraciones son, ¿no es cierto? Por el uso de las conjunciones, por el uso de la conjunción. Y entonces, aquí, ¿no? Nosotros tenemos varios tipos de oraciones, ¿no? Por ejemplo, hay oraciones que lógicamente establecen hilaciones, o sea, se complementan entre ellas, ¿no? Entonces, Juan y Pedro, hay una complementación, ¿no es cierto? Juan y Pedro saltaban mientras que María y Eduardo se besaban, ¿no? Se besaban, ¿no? Entonces, ahí la I me está indicando que hay una hilación, ¿no es cierto? Pero en el caso de relaciones entre oraciones con la O, puede implicarse exclusión, ¿no? O tú cantas o bailas, una de las dos, una de las dos. Entonces,
o si no, pueden haber relaciones de causa-consecuencia, ¿no? Una especie de condición, ¿no? Para que se produzca un determinado efecto, una condición para que se produzca un determinado hecho, ¿no? Si, si, si vas a la universidad, entonces podrás sacar un título. Si estudias derecho, podrás vivir del derecho. Si estudias literatura, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Una oración indirecta, como una consecuencia que sugiere que no te va a servir para vivir. Lo cual no es siempre cierto. Yo tengo amigos literatos que viven Así como Mario Vargas Llosa. así como Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero claro, es en razón de estos ordenadores, de estos relacionadores, que las oraciones van adquiriendo determinadas características, ¿no? Entonces, yo puedo tener también, así como puedo tener relaciones adversativas con palabras, puedo tener relaciones adversativas con oraciones, ¿no? Gabriel había dicho que eh, Robert De Niro era un actor mediocre, ¿no? Pero, pero lo pensó bien y dijo que había cometido un exceso. Son dos oraciones que están ahí, ¿no es cierto? Unidas por pero adversativas. Y yo también puedo decir, ¿no es cierto? Aunque tú pienses de esa manera, la vida te demostrará lo contrario. La vida te demostrará lo contrario aun cuando pienses de esa manera. Ese aún, ¿no es cierto? También es una adversativa. También es una adversativa. Entonces, está poniendo en correlaciones, ¿no? Y tú puedes también tener otra oración, ¿no es cierto? Que implique sencillamente una condición, ¿no es cierto? No hubiera podido hacerlo si su padre no le ayudaba. Si su padre no le ayudaba, no hubiera podido hacerlo. Es una condicional. Doctor, ¿y qué significa, o sea, la O, la fórmula de la pantalla? La O significa oración, Ah, ya, ya. Y la I de hilación, ¿no? de hilación, y la E de exclusión, y la C de condición, y la S de subordinación. Ah, ya, ya, la oración y la característica, ¿no? Claro, exacto. ¿Ya? Entonces, Hilación tiene que ser el nexo, ¿no, doctor? El nexo, ¿cómo se relaciona? exactamente, es el nexo. Ahora, ¿puede haber hilación sin nexo? Sí, porque yo puedo poner, este, eh, ella se deprimió, ¿no es cierto? Vamos a poner algo menos truculento, ¿no? Eh, él, él bailó, ¿no es cierto? Punto, ella cantó, ¿no? Ahí sencillamente estoy uniendo las dos oraciones. Es lo que se llama justaposición, ¿no? Pero cuando utilizo un nexo, ¿no es cierto? Ese nexo me puede dar diferente información. Yo puedo utilizar y, puedo utilizar ni, puedo utilizar que, puedo utilizar aunque, puedo utilizar sin embargo, no obstante, etcétera, y me va dando diferente información, ¿no es cierto? Así mismo, El asimismo es un adverbio, no es un relacionador, no es un relacionador. El ¿no, asimismo, no es un nexo? no, no es un nexo. Bueno, tiene una función de nexo, pero tiene que estar, eh, claro, en realidad es un nexo, pero no es propiamente un relacionador, porque los relacionadores, aunque sobre eso hay debate, ¿ah?
sobre eso hay debate, porque puede ser también, el asimismo puede ser considerado como como un relacionador de hilación, ¿no es cierto? Porque está uniendo, ¿no? ¿No? Está uniendo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La voy a pensar. Estoy tomando nota, espérese. Porque nosotros, por ejemplo, en la administración pública lo usamos bastante en los memorandos. Acá dice, según la Real Académica, dice, a ver, como indicación de igualdad, semejanza, conformidad o relación. Ya. Espere un ratito, ¿no? Interesante esto, no había colocado el así, mismo como un relacionador, porque el así me está indicando un modo, o sea, puede ser reemplazado por de esta manera, ¿no es cierto? De esta manera, ¿no? Y entonces es un adverbio y el así mismo es un compuesto. Entonces, todo, todo, todo apuntaba a que fuera un adverbio. Pero, pero como usted lo está planteando, habría que pensar si en realidad no es un relacionador. Pero en ese mismo caso estarían frases como en el supuesto de que, ¿no es cierto? O también frases como frases como por otra parte, ¿no? O frases por como otro lado, por otro lado, o frases como en el mismo sentido, ¿no? ¿No? Que son efectivamente, son nexos, ¿ah? Son nexos, yo no, eso no lo discuto, pero hay diferencia entre un nexo y un relacionador, ¿ya? Pero déjeme pensarlo, porque usted me está dando una luz para para pensar este tema. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, ¿no? Entonces, continuando, ¿no? Aquí profesor, tenemos, sí, dígame. y si fuera en el sentido que fuera un adverbio, doctor, Sí, ¿cómo utilizaría el así mismo en un ejemplo de oración, si me puede dar para entenderlo? claro, lo que sucede es que ese asimismo no se refiere a una palabra, sino se refiere a un verbo anterior. Voy a ponerle este caso, ¿no? Todas las personas habían descendido habían descendido de una, eh, habían descendido bueno, habían descendido de un platillo volador, ¿ya? Asimismo, ese ser extraño que salió al final, ¿ya? Entonces, ese asimismo, ¿a quién está modificando? Habían descendido, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Y, este, y también podríamos decir que está modificando a las personas que han salido, ¿no es cierto? Porque está diciendo a sí mismo un ser extraño que salió al final, ¿no? Ujú. Entonces, es un poco versátil la utilización de la sí mismo. Ahora, puede también utilizarse para conceptos, ¿no? Para conceptos, por ejemplo, usted puede decir en derecho que eh, eh, el delito de robo, ¿no es cierto? ¿No? El delito de robo está caracterizado por la extracción, ¿no? De un bien, ¿no? Contra la voluntad de su dueño, ¿no? Con violencia,
¿no? Y entonces usted podría decir, asimismo, el hurto, ¿no? Tiene similares características, pero se realiza sin violencia, ¿no? Podría. ¿A quién está modificando ese a sí mismo? Esa es la pregunta. Si está modificando a la realización, o sea, el verbo realizar, ¿no es cierto? El verbo realizar, ¿no? ¿No? Entonces, ahí estamos ante un adverbio, ¿no? Ahí Ahí estamos ante. está hablando de otro tema, ¿no? Claro, pues, pero está hablando de otro tema, está hablando de otro tema, pero está hablando, poniendo en relación, ¿no es cierto?, la manera como se concibe el robo, el hurto a diferencia del robo, ¿no es cierto? Entonces, ese asimismo está indicando que ambos están relacionados, pero al mismo tiempo que hay y después se establece que hay una diferencia. Uno es con ¿Cómo? violencia, otro no, ¿no? Pues ya te encuentro abajo de civicación y nació un auto blanco. Ya, ahí salgo, ahí salgo. Ya. Don Elvis, y a Carla. Aló, buenas, doctor, disculpe por haber entrado tarde, dígame. No, 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 la estaba dando la bienvenida nada más. Ya, gracias, doctor. Buenas noches con todos. Bueno, y entonces estábamos hablando de los tipos de oraciones, y claro, una oración está compuesta por una frase nominal y por una frase verbal, con la condición de que la frase nominal sea el sujeto, es decir, la que evoca el referente, la que hace la referencia, ¿no es cierto? Y la frase verbal, ¿no es cierto?, realice la función de predicado, es decir, que haga un comentario sobre ese objeto que evoca el nombre, ¿no es cierto? Y esa sería la estructura de una frase simple, o sea, perdón, de una oración simple, de una oración simple. Pero las oraciones no son solamente simples, sino que al unirse establecen determinados tipos de relaciones. Esos determinados tipos de relaciones, básicamente, sobre todo, se realizan a través de las conjunciones. No hagas esto, ni hagas lo otro, ¿no? O haz esto y haz lo otro, que es otra conjunción, ¿no? Yo puedo decir ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y como dije anteriormente, sino que estoy recapitulando, ¿no es cierto? Ese que no creo que lo haga, no tiene ninguna significación, pero funciona como una estructura que tiene que darse de esa manera, con ese relacionador que, porque nosotros no decimos no creo lo haga, no creo lo haga. Y es por una razón histórica, es por una razón histórica, de lingüística histórica, ¿no? No creo que lo haga, ¿no? En francés existe lo mismo. Ahora, hay otras que tienen un criterio adversativo, ¿no es cierto? No obstante, significa, no estando de acuerdo con lo anterior, entonces sucede eso. El más y el pero, ¿no es cierto?, indican que lo que viene es contrario a lo ya dicho. Es contrario a lo ya dicho, no es lo mismo que el no obstante, no es lo mismo, ¿no? El aunque sí tiene que ver con el no obstante, porque aunque haya pasado esto, que para mí está mal, ¿no es cierto?, esto, entonces, bueno, sigamos para adelante, aunque haya pasado esto. Sin embargo, tampoco es igual ni al no obstante, ni al pero, ni al aunque, porque el sin embargo dice, yo te he escuchado, entiendo lo que tú dices, puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, no interesa. Sin embargo, te puntualizo esto y lo otro. No interesa si lo anterior, si la persona que va a utilizar el sin embargo está de acuerdo o no está de acuerdo con lo anterior. No interesa. No.
El empero tiene que ver, es como el pero, ¿no? Es como el pero, se maneja igual, ¿no? Y el sino es contradictorio, o sea, lo afirmado no es como está afirmado. No es así, sino así. Hay una contradicción, sí, pero una contradicción solucionada. ¿Qué significa? Tú dices que es así, no es así, sino así. ¿No es cierto? Entonces, la lógica, la lógica me está diciendo, la lógica me está diciendo que aquí hay muchos matices, sobre todo en las adversativas, en las conjunciones adversativas. En las distributivas se llaman así porque vienen en pareja, ¿no? Vienen en pareja. Bien sea esto, bien sea lo otro, ya sea esto, ya sea lo otro, sea que tú hagas esto, sea que tú hagas lo otro, o esto, o lo otro, o aquello, ¿no es cierto? Se van distribuyendo y también puede funcionar la U. Sin embargo, hay un uso de la O que es disyuntivo, o esto o lo otro, ¿no es cierto? Es una exclusión fuerte, ¿no? O, o dejas de salir de noche, ¿no es cierto? O nuestra relación se termina. Es distributiva, sí, porque hay O, pero es excluyente. Es excluyente. Y hay otras que son explicativas. Mira, esto es así, ¿no? Pero no he dado un buen ejemplo. No he dado un buen ejemplo. Eh, yo sostengo tal cosa, tal cosa, tal cosa y la otra. Esto es, afirmo tal otra, tal otra, tal otra, tal otra y descarto tal otra, tal otra. Esa es una explicación. Yo puedo también decir, ¿no es cierto? Miren, todo lo que he explicado se entiende de esta manera. Es decir, ta, 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 son explicativas. O si no puedo decir, mm, eh, yo me parece que esto es así, 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 o sea que yo mantengo esta posición. Es una explicación, ¿no? Es una explicación. Pero las explicaciones pueden ser aclaraciones, pueden ser sugerencias, etc. Entonces, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Es esta parte de las conjunciones, ¿no? Puede ser que una elementos que están en una frase, pero es importantísimo para establecer los nexos entre las oraciones y los párrafos. Es sumamente importante. Las conjunciones han sido poco estudiadas y las preposiciones también. No sé por qué, no sé por qué han sido poco estudiadas. Muy bien. Eh, entonces, según esta regla, ¿no? Las oraciones, aquí, por ejemplo, yo había puesto, ¿no? Que se hilan, las oraciones que se hilan, ya sea sin necesidad de conjunción o sin conjunción, porque yo puedo decir Pedro canta, María baila, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Según esta regla, las oraciones se relacionan por hilación, es decir, las unidades oracionales simples forman oraciones compuestas sin información contradictoria o excluyente. Las oraciones se unen por justa posición, por adjunción, por conjunción, por correlación, por subordinación. Entonces, ahí María canta y Pedro baila, el perro ladra, el gato solo mira, etc. Hay una justa posición, ¿cierto? Según esta regla, ¿no? Las hilativas, ¿no? Se unen por justa posición, una está al costado de la otra, sin ninguna conjunción, ¿no es cierto? Por adjunción, quiere decir que se juntan igualmente, por conjunción, es porque tienen una conjunción de por medio, ¿no es cierto? Y después también hay una relación de subordinación que hasta ahora no he explicado, ¿no? Hasta ahora no he explicado. Muy bien. Entonces,
Estas relaciones entre oraciones, ¿no? Van adquiriendo matices, ¿no? Van adquiriendo matices según estas reglas y esos matices tienen una manifestación sobre todo en las conjunciones, sobre todo en las conjunciones. Entonces, yo una oración tras otra, una oración tras otra, una oración tras otra, con determinado tipo de relación entre las oraciones, con determinado tipo de relación entre las oraciones, ¿no? Y eso me va a dar como resultado párrafos. Si los párrafos tienen, un párrafo respecto del otro tiene, digamos, una hilación, entonces tenderé a utilizar conjunciones que indican hilación, ¿no es cierto? Indican hilación. Es decir, ¿no es cierto? Pero si hay pero si entre un párrafo y otro hay una especie de contradicción, entonces puedo utilizar las conjunciones adversativas. Entonces, si tengo un desagrado respecto de lo afirmado en el párrafo anterior, o una dificultad insalvable, entonces utilizaré el no obstante, y si quiero contradecir, utilizaré el pero, y si quiero descartar fuertemente, utilizaré el o, ¿no es cierto? Para ir estableciendo nexos, ¿no? Para ir estableciendo nexos. Ahora, las conjunciones no solo los nexos, ¿no? O sea, hay fórmulas lingüísticas, ¿no es cierto?, que también permiten establecer relaciones entre párrafos. Lo importante en el uso de los párrafos, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo importante en el uso de los párrafos, ¿cierto?, es que las oraciones tengan un tipo de relación que no sea contradictoria. Y si es contradictoria, ¿no? Porque puede haber una razón, ¿no? La posición del que escribe tiene que ser claramente determinada en lo que sigue de los párrafos. Yo puedo decir, no obstante tal cosa, tal otra, estoy en una contradicción. Y entonces tengo que tomar posición. Por lo tanto, yo sostengo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Perfecto. Perfecto. Entonces, eso requiere una cierta destreza, ¿no? Requiere una cierta destreza. Y eso se va adquiriendo con el manejo, ¿no es cierto?, del lenguaje, un manejo constante del lenguaje, ¿no? Las personas tienen que entender de que el estudio del lenguaje no es un estudio que se puede aprender mecánicamente, ¿no? Yo en la computadora puedo establecer mecánicamente, mira, tú haces al control del, ¿no es cierto?, y la computadora tiende a apagarse, ¿no? Entonces tú haces Alt F y en el PDF se va a aparecer una ventanita donde puedes escribir las palabras que quieres buscar, ¿no? No es ese tipo de conocimiento en el lenguaje. No es un tipo de conocimiento donde haya una sola respuesta, ¿no? Donde la respuesta esté dada con suma claridad por sus efectos prácticos. No funciona así. No funciona así la lógica lingüística. Pero tiene una característica que es fundamental y que la diferencia del lenguaje de las máquinas, ¿cierto?, que es el uso del lenguaje, ¿no es cierto?, que da una visión determinada de la realidad. Y aquí esto es muy importante porque tú puedes tener las oraciones perfectamente armadas e incurrir en una incompatibilidad semántica. Es decir, los significados, ¿no es cierto?, se vuelven contradictorios. Entonces no se aceptan entre ellos. Eso es lo que se llama la incompatibilidad semántica. Está dentro de una oración, ¿no, doctor? O sea, también puede haber incompatibilidad semántica
entre el primero y el segundo párrafo. Entre primero, segundo y tercer párrafo, y pueden haber incompatibilidad semántica entre oraciones de un mismo párrafo. Ok, doctor. Sí, no, eso se puede dar de cajón. Tú estás hablando acerca de la inmortalidad del zancudo anémico, ¿ya? Para tener, ¿no? Tú estás hablando acerca de eso, y de repente resulta que empiezas a hablar del mosquito, y le atribuyes las características del zancudo anémico. Esa es una incompatibilidad semántica. Es imposible que un mosquito se comporte como un zancudo. ¿Te das cuenta? Allí se produce un fenómeno de incompatibilidad semántica porque le estás atribuyendo a tu referente, unas características que el referente no tiene. O sea, lo pongo de otra manera, ¿no? Un armadillo es un roedor. ¿Un armadillo es un conejo? No es un conejo. Y sin embargo es clasificado como un roedor. Igual que el conejo. ¿Se dan cuenta? Y de repente, porque tú lo has asimilado al conejo, el armadillo agarra y empieza a darle características del conejo. Ahí incurres en un tema de incompatibilidad semántica a lo largo de todo el texto. A lo largo de todo el texto. Decía si uno... ¿Perdón? Doctor, disculpe, doctor, ¿sería un error grave incurrir en incompatibilidad semántica? ¿Sería considerado como un error grave? Es un error grave. Es un error grave. La incompatibilidad semántica siempre es un error grave, dado por la causa que sea, originado por la causa que sea. La incompatibilidad semántica siempre es un error grave. Hay una sola excepción: la poesía. En general, el lenguaje artístico, porque ahí se rompen las barreras lógicas y se empieza a establecer una lógica poética, ¿no es cierto? Una lógica poética. Ah, la Y literatura también, ¿no? claro, en general en la literatura, ¿no? ¿No? Yo puedo decir, oh más dura que el mármol a mis penas y al encendido fuego en que me quemo, ¿no es cierto? Tú no puedes, o sea, ¿cómo es eso? Eres más helada que nieve, ¿no? O sea, no es posible que una persona sea más helada que nieve, ¿no? Pero ese es propio de la poesía, pues, ¿no? Ese es propio de la poesía. O cuando dicen, te quiero regalar la luna. Claro, igualito, igualito. Allí hay incompatibilidad semántica, no se puede regalar la luna. Cuando le dicen a una persona eres un sol, no es un sol, hay una incompatibilidad semántica. Pero eso se mueve en el mundo de la función poética. Eres un bebé también. Claro, eres un bebé, ¿no es cierto? O eres un... No, no, un insulto, es una rata. ¿Es una rata o no es una rata? No es, pues. Las referencias están mal. Una Una persona no es una rata, pero la incompatibilidad semántica en ese caso está superada, ¿no es cierto?, por un entendimiento de que hay una analogía, no una referencia al objeto, sino una referencia a la comparación del objeto, ¿no es cierto?, a la comparación del objeto. Hay una cierta similitud entre el comportamiento de la rata y el comportamiento de la persona, ¿no? Por eso dice, eres una rata. Entonces, oye, tú eres un mono, porque tiene agilidad para subir, ¿no es cierto?, por las paredes, por ejemplo, ¿no? Un gorilón. Un gorilón, ¿no? Etcétera, ¿no? O O sea, también pero más falso, perdón, más falso que un billete de 500 soles. claro, claro, ¿no? ¿Te das cuenta? Todas esas son funciones metafóricas que pertenecen a la función poética, ¿ya? Porque la función poética no la hemos tratado en este curso, ¿no? Podríamos tratarla en otro curso, porque es una función muy interesante, muy interesante. La función poética no tiene como referentes a los referentes inmediatos, a los objetos inmediatos, no.
no tiene como referente. Tiene como referente a la comparación de ciertas características de esos objetos inmediatos. Ese es su referente. Es su referente. Si a una chica le dices tú, eres un ángel, ¿no? Tiene que haber la chica es una referencia y el ángel tiene otra. Tiene que haber algo común entre el ángel y la chica para que le digas, eres un ángel. O sea, tu referencia ya no es la chica, ya no es el ángel, es aquello que es común a la chica y al ángel. Esa es tu referencia. Y eso solamente se consigue por un manejo del lenguaje que tiene que ver con la función poética, ¿no? Con la función poética. Ese es un asunto que se puede abordar en otra, pero fuera de ese ámbito, fuera del ámbito de la función literaria, vamos a hablarlo en términos así, o de la función poética que tiene que ver con el lenguaje, las incompatibilidades semánticas son errores. De ahí se inició la pregunta, ¿no es cierto? Las incompatibilidades semánticas en un lenguaje que no está dentro de la poesía, ¿no es cierto?, de la función poética, que puede ser lenguaje coloquial, ¿ah? Lenguaje coloquial como lo que estamos nombrando ahora, ¿no? ¿No? El cebollero number one, le decían a Lucho Barrios, porque hacía llorar a todas las, ¿cómo se llama? A todas las chicas que trabajaban como sirvientes, ¿no? Les hacía llorar, ¿no? Entonces, eso también pertenece a la función poética, no significa que la función poética solamente es para poetas, etcétera, ¿no? No. La función poética funciona también en el lenguaje coloquial. Pero, digamos, si no hay función poética, la incompatibilidad semántica siempre es un error. Siempre será un error. Y la incompatibilidad semántica, insisto, no es solamente entre elementos de una misma oración, eso se da como ejemplo. Eso se da como ejemplo, ¿no? Sino la incompatibilidad semántica se puede dar entre párrafos. O sea, usted es biólogo, le repito el ejemplo, usted es biólogo y está hablando acerca del mosquito, ¿no es cierto? Y de repente termina hablando sobre el zancudo. No, ahí hay una incompatibilidad semántica. No puede todas las características del mosquito pasarse al zancudo porque a uno le parece, ¿no? Ahí hay una incompatibilidad. En derecho también es así. Usted está hablando, o sea, del delito de robo y después lo trata como si fuera hurto. Eso es una incompatibilidad semántica, ¿no? O sea, no puede tratarse el robo como hurto en derecho. No puede tratar el robo como hurto, ¿no? Y ahí hay una serie de problemas también referidos a las comisiones investigadoras, etcétera, donde hay desfases, ¿no es cierto?, por incompatibilidad semántica. Terminan diciendo cosas acerca de una institución jurídica cuando han empezado con otra, ¿no? Entonces, claro, esa incompatibilidad es semántico-jurídica, ¿no? No solamente es una incompatibilidad semántica seca, porque está dentro de una lógica jurídica. Muy bien. Vamos a dar por terminada la clase de hoy, ¿no es cierto? Y nos encontramos el miércoles, ¿ya? El día miércoles, ustedes ya tienen que haberme presentado, o sea, lo tienen que hacer hasta mañana, ¿no? Tienen que haberme presentado las ideas con las cuales van a desarrollar el tema. Yo recuerdo su tema, Elvis, ¿no es cierto?, sobre las computadoras, ¿no es cierto?, sobre el mantenimiento de las computadoras, ¿no? Sí. Sí. Y recuerdo el tema de Silvia sobre que iba a hablar sobre su casa, ¿no? El tema es mi casa, hoy día no ha venido Silvia. Carla, ¿cuál era su tema? Disculpe que no. Animales de apoyo, apoyo Sí, emocional, sí, ese tipo de animales de apoyo emocional.
Animales de apoyo emocional sí es lo que, eso es lo que se consideran a los animales que viajan, Sí, de soporte, sí. de soporte, sí, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo que quiero ahora es que el día de mañana, por la nochecita, no sé, cuando tengan calma, se sienten a pensar con qué ideas van a desarrollar ese tema. Porque estamos entrando justamente al tema de la construcción de los párrafos y me interesan las ideas, porque ustedes las van a desarrollar en párrafos. Me interesan las ideas, si hay coherencia en las ideas, ¿no? Y la ¿Cuántos próxima clase, párrafos, perdón, cuántos párrafos, doctor? no, ¿cuántos párrafos no me interesa? O sea, lo que me interesa es qué ideas piensan ustedes con qué ideas piensan ustedes que se va a desarrollar el tema que han propuesto. Ok. Nada más, nada más. Piénsenlo bien, nada más. Piénsenlo bien, ¿no? Yo les haré mis observaciones correspondientes. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos entonces el día miércoles. ¿Les parece? Ok, doctor. Sí, Claro que sí, doctor. no me he olvidado de la clase del viernes, ¿ah? No me he olvidado. Vamos de todas maneras a recuperar esa clase. ¿Ya? Ok, muchas Correcto, doctor. gracias. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Ok, doctor, igualmente. Buenas noches con todos. Igualmente. Buenas noches con todos. Elvis, Sí, le envío los datos que me ha pedido. ya, me envía usted y ya mañana yo veo la movilidad para que se lo dejen. Ya, correcto. Gracias, Elvis. Buenas Ya, noches. Buenas noches. hay Ok, que, listo.